En medio de esta serie que hemos cantado, que hemos predicado varias semanas acerca de Jesús, el buen pastor, hacemos una pausa breve para ver la manera en que Jesús, el buen pastor encarnado, cuida de su madre aún en los momentos de mayor sufrimiento en su vida. Son 3 versículos, pero son espectaculares. Están registrados en el libro de Juan. Así que yo no sé, Pastor Rodrigo, si tenemos la imagen que había pedido, quizá. Ahí está, miren, no se alcanza a ver muy bien, está un poquito pequeña. Pero los que están quizás sentados más adelante pueden ver esta imagen, que es de un escultor, Peter... no recuerdo exactamente el nombre, pero es un escultor australiano. Y si ustedes ven, se ven los pies en la parte de arriba. Son 3 personas a la cruz del Calvario. Esta es una escultura en bronce de un escultor australiano que está vivo todavía. Y mira lo que se muestra. Hay 2 mujeres. Ellas son 2 Marías. María, la mujer de Cleofas, y la hermana de su madre, la madre de Jesús, y también llamada María Magdalena. Y aparte de eso, mi pregunta para ustedes hoy es: ¿quién es el hombre que está allí? Pues abran sus Biblias, el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Si es que fueran tan amables, les invitaría a que nos pongamos de pie en señal de reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer de pie esta escritura. Dice la palabra de Dios: estaban junto a la cruz de su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Podemos tomar asiento, esa es la palabra del Señor. Les invito a que una vez más oremos al Señor. Querido Señor que estás en los cielos, te damos gracias por las madres en nuestra vida, sean nuestras esposas, nuestras abuelas, nuestras mamás, o quizá una madre que nos ha adoptado con tanto cariño. Padre querido, somos afortunados, somos bendecidos. Así como Jesús fue bendecido por las mujeres en su vida, Señor, hoy somos bendecidos por las mujeres, por las madres, no solo en nuestra vida por sangre, sino también aquí en la congregación, en tu iglesia. Por favor, enséñanos desde tu palabra, con tu ejemplo y en el verdadero poder transformador del Evangelio. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben, esta vez es la única ocasión en la Escritura en que son mencionadas todas estas mujeres. Pero esta vez son mencionadas junto con Juan. Ahora, estas Marías que están aquí al pie de la cruz, están reunidas al pie de la cruz, están contemplando el sufrimiento del Hijo de Dios. Y en este momento, ¿qué quiere decir? Quiero detallarme qué quiere decir María. El nombre María viene del hebreo Miriam, que quizá posiblemente vino de un egipcio, que quiere decir amada, la amada. Y así es, Jesús amaba a su madre y Jesús la cuida. Y Jesús aquí ve a su madre desde la cruz y a Juan, el discípulo que Jesús amaba. Juan, muy a menudo el Evangelio de Juan se refiere Juan se refiere a sí mismo como el discípulo que él amaba.
como el discípulo que Jesús amaba, el amado. Y algo maravilloso de Juan es que él aquí simplemente está mostrando su humildad. Y al decir el discípulo amado, está también diciendo el discípulo que Jesús continuó y persistió y perseveró en amar a pesar de su pecado. Y por eso es que él siempre se refiere aquí como el discípulo a quien amaba, junto a María la amada. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Y esto es espectacular. Esta escena es maravillosa porque vemos a Jesús al pie de la cruz. Hay 4 realidades aquí que acabamos de leer. En primer lugar, el Dios encarnado está colgando de la cruz. Es Dios hecho hombre, Dios encarnado. 3 horas han ocurrido, está a punto de oscurecer. La Biblia nos dice que Jesús murió al mediodía. Jesús murió más o menos poco después del mediodía, pero el cielo se llenó de oscuridad al mediodía. Y dice aquí que están a punto, justo antes de que Jesús muera, están reunidos al pie de la cruz. El cielo está a punto de oscurecer justo al mediodía. Jesús está muriendo por los pecados del mundo. Y aparte de eso, el dolor físico. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de reflexionar o de aprender por qué los romanos elegían la muerte a través de la cruz. La muerte extendida a través de la cruz simplemente era una muerte realmente excruciante. Era una muerte que no permitía a la persona que estaba siendo crucificada respirar. Y no moría necesariamente por dolor, sino en última instancia por asfixia, por estrangulación, porque no podía continuar respirando. Ahora, de allí nosotros tomamos el término excruciante o un dolor excruciating en inglés, que quiere decir algo que es excruciante, algo que viene a decir excruciante. ¿Puedes captar de dónde viene? De la cruz, el dolor desde la cruz. Y allí en ese dolor desde la cruz, Jesús se preocupa de su mamá en esa hora. Yo no sé tú, pero si hubiese sido yo que estoy colgado de la cruz, quizá es lo último de lo que estuviese yo pendiente. No es lo primero que lo que yo estoy pendiente. Jesús observa, mi corazón estaría quizá lleno de odio contra los soldados, lleno de dolor contra los que me abandonaron, lleno de decepción, lleno de amargura, quizá enojado con los 2 ladrones que están a cada lado. Pero Jesús, entre la multitud, mueve sus ojos y trata de observar dónde está su mamá, dónde está su discípulo. Y cuando pensamos en el Calvario, solamente a menudo nos enfocamos con razón en el sufrimiento físico de Jesús, en su angustia espiritual, en el clímax redentor de la cruz. Pero en medio de este drama cósmico en que literalmente la cabeza de la serpiente está siendo aplastada, aquella serpiente antigua está siendo derrotada, el enemigo de nuestras almas está siendo destruido a través de la muerte de Jesucristo. En medio de ese drama, Juan nos presenta esta escena íntima, casi silenciosa. Una madre, mujeres fieles y un discípulo amado al pie de la cruz. La Biblia es muy cuidadosa con las palabras que usa y con las palabras que incluye y los detalles que ha excluido. Muchas veces sabemos por tradición que ciertas cosas sucedieron en la iglesia. Sabemos por tradición que ciertos discípulos fueron hasta la India, fueron a predicar en un lado y en el otro, por datos históricos. Pero algunas cosas Dios, a través del Espíritu Santo, inspiró a sus escritores para que escribieran la palabra de Dios. Y es lo que hoy tenemos aquí en la Santa Escritura. ¿Por qué detenerse en esta escena en la que Jesús está observando a su madre? No es simplemente
algo que sucedió o algo sentimentaloso que por ahí quizá nos haga sentir bien en algún momento. Es una muestra profunda de la gloria de Cristo. Y es esto, que en la hora más oscura Jesús sigue mostrando amor fiel y cuidado compasivo y obediencia perfecta. Este pasaje nos revela algo del corazón del Salvador en medio de sufrimiento. ¿Cómo es Jesús en medio del sufrimiento? Él ama, Él no abandona. Mira, quiero que observes, vamos a observar 3 escenas antes de volver al texto de nuestra mañana. 3 escenas acerca de María, la madre de Jesús, porque resaltan por qué Dios realmente se preocupó y otorgó gracia y dio gracia a esta mujer. Es maravilloso saber cómo esta mujer, cómo el cuidado de Dios con María durante todo este tiempo, durante toda su vida, durante toda la vida del Salvador, Dios estuvo con María. Le dije a un hermano al entrar acá, le dije, hermano, vamos a hablar sobre María, pero vamos a hablar un poquito más de Jesús. ¿Ya? Así que si usted sale de aquí de la iglesia pensando que hablamos de María, pues se le pasó el tren. No, vamos a hablar de Jesús, pero no solamente de María, sino del Dios de María. Mira, en primer lugar, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 habla del momento en que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Versículo 27 de Lucas 1. Una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. ¿Sabes? No solo María, sino que tú también, madre, puedes sentir derecho, puedes sentirte bendecida y puedes aferrarte a esta promesa de parte del ángel que viene de Dios, que le está diciendo María, y puedes poner tu nombre allí. Bendita eres tú entre las mujeres, el Señor está contigo. Quizá tu hijo no haya sido Jesucristo, pero Dios ama a tu hijo y Dios ve a tu hijo y Dios se preocupa por tu hijo y se preocupa por ti. Y por eso esta promesa, el Señor está contigo. ¿Y de dónde saco y por qué puedo decir, de dónde saco que tú también puedes aferrarte a esta promesa que fue dada en primer lugar a María? El libro de Efesios capítulo 1 versículo 6 habla de que todos los cristianos somos también somos bendecidos de gracia, somos muy favorecidos. La palabra aquí muy favorecido quiere decir que hemos sido dotados de gracia, hemos recibido gracia. Donde dice aquí, dice para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta palabra aceptos quiere decir que hemos sido dotados, hemos sido, en inglés es endowed with grace. De allí la tradición se ha agarrado de un error, lamentablemente, y por muchos siglos, no muchos, pero por algunos siglos se ha dicho: María, llena eres de gracia. Pero María no es llena de gracia, María es favorecida por la gracia de Dios. María es una recipiente de la gracia de Dios, no es una dispensadora de la gracia de Dios. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esa misma gracia que estuvo disponible para María está disponible para todas las madres que deciden, que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y entonces María le dice al ángel: ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. El ángel responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora le dice: ¿pero cómo es que será esto? Y ahí están esas palabras maravillosas que también tú y yo podemos aferrarnos a esta promesa.
Es una verdad que está allí, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y entonces María dice: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Querida madre, el día de hoy puedes decirle tú al Señor Jesús, puedes tú decirle al Dios que te ha dado tus hijos, al Dios que te ha bendecido, al Dios que te ha favorecido con gracia, al Dios que te ha elegido para ser madre, y que quizá por el dolor del pecado, el sufrimiento, por el mundo, por el pecado, por tu propia carne, por la propia humanidad de tus hijos, quizá estás desanimada el día de hoy, quizá estás con dificultad, quizá te sientes apesadumbrada. Puedes decirle hoy al Señor: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Señor, tú decides, tú eres el Señor de mi vida y tú sabes lo que es mejor para mí. Y el ángel dice, se fue de su presencia. Ahora Lucas 2:19, poco después, mira lo que nos dice: pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. ¿Sabes? Mucho de la tarea maternal es atesorar las cosas que tú ves, las cosas que aprendes, las cosas que quizá no ves, atesorarlas en tu corazón. Saber que Dios está cuidando de tus hijos, saber que Dios está velando por tus hijos, saber que Dios vela por tus hijos aún más que tú mismo. Saber que Dios está interesado en su bienestar aún más que tú. Y saber que por encima aún de quizá los errores que has cometido, la gracia de Dios favorece a sus hijos y te favorece a ti también. Por lo tanto, confía en el Señor. Segunda escena, Lucas 2:48. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo: y esto es cuando se perdió en el templo, ¿recuerdan? Qué susto habrá tenido José y María, que días después se enteran que ninguno está con el uno ni con el otro. ¿Te ha pasado alguna vez que se te ha perdido tu hijo, tu hija, y no sabes dónde estás? En el mall, en algún lugar de esos lugares en Latinoamérica donde está repleto de gente, hay una masa de gente, y tu hijito, el chiquitito de 2, 3 años, no sabes dónde está. Qué susto, ¿verdad? Alguna vez me pasó esto en Ecuador, en de esos pueblitos que están a lo lado, es una carretera, es una autopista. A un lado están casas y al otro lado otras casas. Más allá la montaña, más acá un río. Y de pronto estábamos con mi esposa está ahí comiendo tortillas, comiendo humitas, no recuerdo qué estaba comiendo, y todos disfrutando con la familia. Y yo digo: ¿y Alejandro dónde está? Había cumplido, creo que tenía año, 2 meses. Año, 2 meses o 3 meses, no está por ningún lado. Y tú sabes cómo es en Latinoamérica, ¿no? El bebé se pasa de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. Todos, uy, qué bonito. Y entonces, ¿dónde está Alejandro? ¿Dónde está Alejandro? ¿Dónde está Alejandro? Y alguien creo me dijo, creo que la tía no sé cuánto se lo llevó. Y entonces, al frente. Entonces salí corriendo a buscar. Estaba al frente, en los brazos de esta tía muy lejana. O sea, de esas tías que son la tía de la tía de la prima de la tía. O sea, así lejos. Yo nunca la había visto en mi vida, esa señora. Ahí lo tenía Alejandro en brazos, mostrándole los loritos que estaban ahí, no sé qué. Todos los padres sabemos cómo es ese susto, cómo es esa. Imagínate con la responsabilidad que habrá sentido María. El saber que era el Mesías. Ella sabía estas cosas. El ángel se lo había dicho. Y ella atesoraba esas cosas, las guardaba, reflexionaba estas cosas. Cuando algo es tesoro, quiere decir que lo tienes siempre presente, está allí. Si guardaste un tesoro, no te olvidas dónde lo pusiste. ¿Verdad que mi hijo era el Mesías? No, me olvidé de eso. No, las atesoraba en su corazón, las tenía pendientes. Y entonces Jesús le responde cuando se pierde, lo va a encontrar: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Los hijos, ¿cuántas veces hemos escuchado eso de nuestros padres? ¿Por qué nos haces esto? Tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho.
con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y nuevamente esta frase tan linda de María. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, Jesús, en esta tercera escena, Jesús ha crecido. Jesús crece y está a punto de iniciar su ministerio. Es invitado a una boda. Todos recordamos de esta historia, donde Jesús convierte el agua en vino, el primer milagro de Jesús. Juan capítulo 2, versículo 1 al 5. Al tercer día se celebró en una boda de Caná y estaba allí la madre de Jesús. Y también fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Mira, los eruditos se dan vuelta en este tema y quieren ver por quién ganó aquí, el hijo o la madre. Al final yo creo que ganó Dios, que soberanamente usó a su madre para lanzar a Jesús en su ministerio y exponerlo ante el mundo y dar el primer testimonio de este milagro. Y entonces lo increíble de este pasaje es que Jesús, como que por lo menos no se registra aquí en la Biblia, no hay oportunidad de debate. Él está honrando a su madre. Es espectacular. Mira lo que dice aquí: mujer, ¿qué nos interesa esto a mí? No hay vino, todavía no ha llegado mi hora. Siguiente. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que les diga. O sea, ni siquiera Jesús, por favor, ya sabes, tú que sabes estas cosas, tú tienes el poder, etc. Hagan lo que les diga. Y entonces Jesús hizo su primer milagro registrado en el libro de Juan. Ahora esta cuarta escena, y es donde llegamos a nuestro texto: la madre y los hermanos de Jesús. Su madre, sus hermanos. Antes de ese texto hay una más. Esta es una ocasión donde Jesús empieza a darnos la idea de qué se trata la familia en la comunidad de fe. ¿Cómo debemos comportarnos nosotros en la comunidad de fe? Y esto es increíble, y es cuando lo leemos sin el contexto que acabamos de ver, pareciera ser hasta un poco fuerte. Jesús está en una multitud. Su madre y sus hermanos estaban fuera. El libro de Mateo dice esto: afuera estaban hablando con él. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Se pasó la voz. Quizá la multitud era tan grande, allá lejos no podían entrar María y sus hermanos. Y entonces Jesús responde al que le informó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dicen: miren, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quiénes entonces son su familia? Ahora mira, lo espectacular de todo esto es que Jesús, y la Biblia específico, su madre fue solamente su madre. Nunca en la Biblia María es llamada la madre de Dios. Ahora vemos finalmente esta quinta escena en Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Vamos a ver tres cosas: la compasión en medio del dolor, la nueva comunidad que se centra alrededor de Cristo, y finalmente, más que sangre, la comunidad de la cruz. Primero, la compasión en medio del dolor. Estaban junto a la cruz su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre. Imagínense la escena: las multitudes están burlándose, los soldados están repartiéndose la túnica de Jesús, los líderes religiosos están celebrando su victoria. Finalmente aplastaron a este líder supuestamente falso que se creía Dios.
Pero allí, en medio del desprecio y del horror, permanecen 4 fieles. Entre ellas su madre, María la mujer que le encargó en su vientre, que lo amamantó, que lo vio crecer y ahora lo ve morir. Y Jesús, desfigurado, sangrando, colgando entre el cielo y la tierra, ahí está y se fija en su mamá. No se aísla en su dolor. A menudo, cuando estamos sufriendo, tendemos a aislarnos, porque el dolor, ya sea físico o el dolor de corazón, nos hace fijarnos y tener una obsesión con nosotros mismos, y nos olvidamos quizá del sufrimiento de otros, nos olvidamos de lo que otros están pasando, nos olvidamos y nos centramos en esa autoconmiseración, that self-pity, que está obsesionada con yo. Pero Jesús no es así. Jesús nos ama perfectamente y no está tan absorbido por el sufrimiento que se olvida de los suyos. Él ve y responde, y así cumple con lo que Simeón le había dicho a María en el templo: una espada traspasará tu alma. Y mientras él está siendo testigo de que esa espada está traspasando el alma de su madre, Jesús le habla. Aquí vemos el cumplimiento de la ley. Jesús no descuida ese mandamiento, como decíamos, de honrar a su padre y a su madre, incluso en la hora de su mayor sufrimiento, en la cruz. No piensa solo en lo cósmico y en lo eterno, sino que piensa en el aquí, en el presente, en el ahora, lo que importa ahora. Él cuida también de eso que es tan humano, tan cercano. Y eso te debe hablar a ti de cuán cercano está Dios, aún de lo que tú posiblemente estés pasando hoy. No solamente, bueno, lo bueno es que soy salvo, creí en Jesús, confío como Él en su sacrificio, como mi Salvador. Pero Dios está presente hoy y se preocupa por el hoy también. Don Carson dice, en su comentario a Juan, dice: el deber filial no se cancela por su misión redentora. Filial quiere decir de familia. Su deber de familia no se cancela solamente porque hay una misión redentora. Yo estoy ocupado en cosas importantes. Al contrario, es una expresión más de la obediencia perfecta. Segundo punto, la nueva comunidad que es centrada en Jesús. A new community centered in Jesus. Y el discípulo a quien él amaba le dijo a su mujer: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Notemos que Jesús no lo llama a María mamá o madre, sino que le dice mujer. No es frialdad, es la misma palabra que usó en las bodas de Caná. Jesús marca así el cambio. Sus lazos familiares ya no están determinados quizá por la sangre, sino que están determinados por la fe, por la obediencia. Al encomendar a María al cuidado del discípulo amado, está formando una nueva familia, y no le pide a sus hermanos biológicos, sino que se lo pide a uno de sus más cercanos discípulos. Acordémonos quién es Juan. Juan no es alguien de los 70. ¿Se acuerdan que Jesús alguna vez mandó a sus discípulos en 70 y los mandó a hacer misión? Juan no solamente está en los 12, que eran los 12 discípulos, pero Juan también está entre los 3. Juan, Pedro y Jacobo o Santiago. Aquellos que fueron llamados en el Getsemaní a orar, a acercarse un poco más, y que a ellos les dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. A ese Juan que él mismo con tanto honor y humildad dice: el discípulo que recostó su cabeza en el pecho del Salvador de Jesús. A ese Juan le encomienda su madre, el cuidado de su madre. Sino al discípulo que lo ha seguido fielmente. La comunidad de la cruz es la verdadera familia de Jesús. Los lazos espirituales fundados en la lealtad a Cristo son más profundos y deberían ser más profundos que los lazos de sangre.
Entonces, cuando vengas a la iglesia, no solo mira hacia el frente, hacia la pantalla, hacia lo que se está diciendo. Y no salgas corriendo de la iglesia y pues tienes que alcanzar a hacer lo que tienes que hacer. Piensa que también hay una comunidad aquí, que somos nosotros, son tus hermanos. Y no solamente de sangre humana, sino hermanos de sangre divina, la sangre de Cristo Jesús. Y estamos unidos. Por eso es que era años atrás, cuando los pastores empezaron a decir algo muy interesante. En tiempo en que había conflictos con Irak, ¿se acuerdan? Yo recuerdo muchos pastores americanos decían algo como esto. Decían, me siento más apegado a un creyente iraquí que a un no cristiano americano. Y entonces todos saltaban, ¡ay! ¿Cómo vas a decir eso? ¡Qué antipatriota! Y esos pastores eran un poco más apedreados, porque ¿cómo va a decir que él se siente más cercano a los iraquíes que a un americano que no es creyente? Pero el fariseo que no tiene eso, y esto eran iglesias, hermanos de iglesia, el fariseo que no tiene su fe puesta en Jesucristo, en el poder del Señor, sino en una identidad externa a Dios, ajena a Dios, sino en el patriotismo y quién sabe qué otras cosas más. Esa persona no puede entender ese lazo tan estrecho, tan maravilloso que existe entre nuestros hermanos. Hermanos, el Señor a mi esposa y a mí nos ha permitido viajar. Y qué lindo es poder conocer a un creyente cuando uno está lejos de su país, lejos de su tierra, lejos de su lugar. Y cuando te das cuenta que crees que es más o menos, que crees de la misma. Yo he tratado de hacerme amigo de ecuatorianos, de americanos, de latinos en el extranjero. Y es complicado a veces. Es como que no quiero hablar contigo, quiero hablar con los de aquí, ¿no? Y entonces como que no, más difícil hacerse amigo de ellos. Ah, sí, tú eres de California, de Dakota, de Nueva York. Pero qué maravilloso. Recuerdo alguna vez en Tailandia nos hicimos amigos de una señora. Y esa señora enseguida algo notamos y nos dimos cuenta que era cristiana. Y qué lindo, apenas podíamos entenderle. Pero qué lindo es poder conectarnos con otros creyentes, aun cuando es difícil quizá entenderse. Porque ese lazo de la sangre de Cristo Jesús nos une y debería unirnos más profundamente. Y eso es lo que Jesús está tratando de enseñarnos. Es una de las primeras señales de lo que será la iglesia, una comunidad formada no por parentesco, nacionalidad o cultura, sino por su relación con Cristo. Una comunidad en la que su madre judía puede encontrar a un otro hijo entre los discípulos. Un pescador puede encontrar una madre entre los creyentes. Recordemos que Juan era uno de los discípulos más jóvenes. Número 3, más que sangre, la comunidad de la cruz. More than blood, the new community of the cross. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Versículo 27, en aquella misma hora. Estas palabras nos hablan del impacto inmediato de lo que Jesús dijo. Juan obedece, Juan no cuestiona y María acepta o entiende que va a ser cuidada ahora. Pero también reflejan el carácter maravilloso de Cristo. Jesús no deja cabos sueltos. Allá verá, pues, ¿quién le cuida? Allá va, total, yo ya cumplí con mi misión. Él ama hasta lo sumo, como dice Juan 13:1, hasta el fin. Hasta en su agonía se ocupa del bienestar de otros. Y pensemos bien, Jesús está muriendo por los pecados del mundo, está soportando la ira del Padre, la vergüenza del pecado, el abandono de sus amigos. Y aún así está pensando en cómo va a sostenerse su mamá terrenal hasta que ella fallezca. Y en una cultura donde a menudo buscamos excusas para no amar, para no cuidar, para no servir, porque estoy muy ocupado, porque he estado pasando por muchas cosas, porque no he tenido tiempo. Jesús nos deja sin excusas. Es Jesús, imagínate, está colgando de la cruz y está preocupado del bienestar de su mamá, el bienestar terrenal de su mamá. Eso es maravilloso, es el corazón maravilloso de Jesús, el buen pastor, el que está poniendo su vida por sus hijos, por los pecados del mundo.
está preocupado por su madre. Madre, debes sentir esto en lo más profundo de tu corazón. Esta verdad maravillosa de que Jesús, de que Dios te ama, de que Dios está preocupado por ti, esta verdad maravillosa debe avivar tu corazón y animarte, alentarte, levantar tu ánimo, levantarte aliento y dirigir tus ojos a Jesús el Salvador. El verdadero amor persevera incluso en el dolor. Ahora, ¿qué podemos aprender de estas cosas? En primer lugar, podemos aprender que Jesús, Él es el Salvador que cuida. Piensa en una mujer que quizá ha cruzado la frontera. Yo recuerdo hace unos 2-3 años cuando había una migración muy fuerte y desmedida en este país. Y qué doloroso era ver llegar a la iglesia familias incompletas. Qué doloroso es ver hoy familias incompletas. Y lo único, ¿qué derecho, de dónde saco yo como pastor, de dónde podemos decirle nosotros como iglesia a esas familias de que Dios les ama, que Jesús les ofrece salvación y que Jesús está preocupado por eso? De porciones de la Escritura como esta. No tengamos miedo, más bien alentémonos y tengamos toda la confianza de que Jesús, aunque quizá en ocasiones pueden haber familias incompletas, familias quizá que han cruzado y que no sabemos de otros. Recuerdo muchas veces escuché de familias, de madres cuyos hijos todavía no venían o que habían sido detenidos o viceversa. Y qué duro que es eso. Pero aquí, así nos encontramos hoy al pie de la cruz y aquí está María, la madre de Jesús, de pie en medio del dolor. Y Jesús aún desde la cruz se preocupa por ella. Y como decíamos, este no es un detalle emocional, sino que es una verdad teológica, es una verdad de parte de Dios, es una ventana en el corazón del Redentor. Hoy vemos, incluso en su muerte, Jesús muestra su amor fiel, cuidadoso y profundamente humano, que entiende los lazos familiares. En medio de tu sufrimiento, Jesús no está distante. Él te ve y en la cruz fue capaz de mirar con ternura a su madre. ¿Puedes entender ese amor el día de hoy? ¿Puedes sentirlo con la misma compasión que ahora no es el Jesús crucificado, sino que es el Jesús entronado, el que tiene toda autoridad? Él es el que te ve y tiene compasión por ti. En segundo, la iglesia es una familia real. La iglesia es de verdad, es una familia de verdad. La cruz redefine nuestras relaciones. Ser parte del cuerpo de Cristo no es algo simbólico, es algo real. El que sigue a Jesús tiene madres, hermanos y hermanas en todo lugar. ¿Estamos viviendo como iglesia esa realidad? Miren, por eso es importante formar esos lazos y tenemos estos ministerios aquí que son las comunidades bíblicas, en los que podemos reunirnos, en el que podemos congregarnos y podemos formar parte y no solamente participar juntos, estudiar la palabra juntos, sino compartir algo de alimentos, compartir nuestra semana y también, ¿por qué no?, servir juntos, llevar a cabo la misión de la iglesia. Estas cosas, esta realidad, esta imagen aquí de Jesús encargando el cuidado de su madre a Juan, el discípulo, es un eco del amor de Cristo. Un amor que no abandona, un amor que ve más allá de nuestras fallas, que nos busca incluso en nuestra peor condición. Así es la cruz. No dejó a su madre y tampoco te dejará a ti. Amén. Vamos a Cristo, recibamos ese amor y vivamos ese amor en familia. Y tercero, el discipulado exige obediencia. Y esto es increíble ver cómo el apóstol Juan, el discípulo Juan,
obedece, recibe a María en su casa. El discipulado no es solamente escuchar, es también actuar. Y hoy el Señor nos pide que vivamos esta vida comunitaria en familia. No podemos ser solos, no podemos vivir solos. Y si es que hay madres en nuestra congregación, por eso es que el libro de Santiago habla de la verdadera religión y dice que es específicamente preocupado por las viudas, por aquellos que están solos, por aquellos que están solos. Aún desde la cruz, Jesús, nuestro buen pastor, cuida por nosotros. Y aquí en esta imagen tan breve, tan maravillosa, nos demuestra cuánta preocupación tiene Él por las madres. Con todo derecho podemos apropiarnos de esta verdad maravillosa y decir, sí, el Señor vela por mí, el Señor está conmigo y está conmigo en esta tarea tan difícil, tan imposible de ser madre. Qué duro que yo lo veo desde cerca todos los días. Qué difícil es, estás robada de sueño. Y quizá algunas de las madres que ya han criado a sus hijos dicen, pastor, eso del sueño sigue igual, porque ya cuando crecen hay problemas, hay preocupaciones y todavía nos desvelamos. Querida madre, que Dios te bendiga el día de hoy. Aférrate a las promesas de Dios y confía en ese Dios maravilloso que envió a su hijo único para que tú puedas tener vida eterna. María lo llamó mi Salvador. ¿Lo vas a llamar tú a sí mismo el día de hoy? Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, gloria te damos a ti, alabanza, porque tu gran amor es tan perseverante, es tan insistente. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Oh Señor, te damos gracias porque podemos el día de hoy recordar esta escena maravillosa. Te quiero pedir, Padre, que a través de esta porción de la Escritura tú puedas animar a alguna madre que esté quizá triste, desanimada, sin esperanza. El día de hoy, Señor, está pensando en un hijo, está pensando en una hija. Te quiero pedir, Padre, que tú animes su corazón y que le lleves, Señor, a confiar no en sus fuerzas, ni en las circunstancias, ni en lo que puede ver, sino en que tú eres un Dios que no solamente es soberano, que tiene todo poder, toda autoridad, pero también un Dios que es amoroso, un Dios que cuida, un Dios que se preocupa, un Dios que ve, un Dios que oye. Señor, bendícenos como congregación y ayúdanos a vivir realmente en comunidad. Acompáñanos, Señor, lo pedimos, que lo cumplas en el poder de tu evangelio. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.